Steve Jobs creó y fundó junto con sus socios el mayor imperio de las empresas a nivel mundial. Su visión de que las computadoras personales cambiarían la vida de todas las personas en el mundo se hizo realidad. Se puede decir que si no hubiera existido una persona como él, no tendríamos ordenadores en nuestras casas. O quizás no de la manera en la que las conocemos. Y tras mucho esfuerzo consiguió crear el imperio de la manzana mordida, Apple, una empresa que alcanzó los 2,5 billones de dólares de capitalización bursátil, la empresa más valiosa del mundo, o eso parecía, hasta hace poco. Y es que fue en 2021 cuando Apple perdió el trono como la principal empresa en cuanto a valor bursátil a nivel mundial en favor de la petrolera saudí Aramco. Se podría decir que les ha afectado pues a lo mejor alguna crisis económica como la del 2008 o quizás la crisis de la pandemia. En este vídeo vamos a ver cuál es el top 10 de empresas más valiosas en cuanto a valor bursátil en 2022. Y entenderemos quizá un poco más por qué Apple perdió su trono. El 12 de mayo de 2021 saltó la noticia de que Saudi Aramco adelantaba a Apple como la principal empresa en valor en bolsa. Para entender esto que ha ocurrido hay que ver cómo funcionan los países en cuanto a sus necesidades energéticas. Muchos de los países súper desarrollados, como pueden ser países en Europa o Estados Unidos, se ven obligados a comprar petróleo y gas a países extranjeros, como por ejemplo Rusia o países de Latinoamérica y de Oriente Medio. Es por eso que esto explica un poco en parte por qué una empresa como Aramco ha crecido de manera tan brutal. Y es que al final todos los países requieren del crudo para seguir funcionando y seguir proveyendo de electricidad a su ciudadano. Y es por tanto que van a comprarlo allí donde haga falta. Quizás es curioso entender cómo también eso ha podido ser una de las crisis de guerra en Ucrania, en el sentido de los países de Europa, de Centro Europa principalmente, estaban empezando a comprar grandes cantidades de gas a Rusia. Al haber ocurrido esta crisis entre países, es cierto que el discurso ha sido beneficioso para Estados Unidos y ha sido perjudicial para Rusia. Las rutas de suministro de gas con Rusia se han cortado y países como Alemania ahora se ven obligados a comprarlo a Estados Unidos o a Arabia Saudí. Se puede decir que así Estados Unidos recupera su relevancia mundial, además de que países del Oriente Medio pues se ven beneficiados económicamente. Y ahí es como una empresa como Aramco ha podido crecer tanto, consiguiendo cada vez una cartera de clientes, de países clientes más grande. Estamos hablando de que Aramco ha conseguido un 30% más de revalorización en estos últimos meses. Y Apple ha cedido el 20%. A Apple, en este caso, le ha afectado lo que le está afectando en general a las empresas tecnológicas. Tanto Apple como Google como Tesla se han visto afectadas por un lado por la subida de los tipos de interés y por otro lado por la crisis en cuanto a materias primas, principalmente pues de elementos para crear sus productos tecnológicos y que se vio afectada por los enormes problemas de transporte que hubo a nivel mundial cuando ocurrió lo del canal de Suez. Además de que también afecta precisamente a la escasez de materias primas la enorme demanda de productos tecnológicos que hubo en los últimos años y sobre todo con picos durante la pandemia. Es por eso que las tecnológicas están perdiendo su velocidad de crecimiento. Y es curioso porque en los últimos meses quienes peleaban por ese primer puesto eran Microsoft y Apple, pero al final ha sido la petrolera la que se ha adelantado. Todas estas causas explican en gran parte la situación. Si nos pasamos a ver el ranking de las empresas, vemos como claramente hay un país de origen para muchas de las empresas que son más valiosas a nivel mundial, es decir, Estados Unidos. Vemos como Apple, Microsoft, Alphabet, que es el origen de Google, Amazon, Tesla o Meta, que sería lo que antes era Facebook, son empresas dedicadas principalmente al servicio tecnológico y en el caso de Amazon principalmente con el comercio por internet. Todas ellas se han visto perjudicadas por todas estas causas que hemos comentado. Otro punto a tener en cuenta es ver cómo hay farmacéuticas como Johnson & Johnson, que desarrolló una de las vacunas del COVID, que han visto en crecimiento su valor. Incluso Berkshire Hathaway, que es un servicio de inversión financiera,
al que está al frente Warren Buffett, también ha visto cómo sus ganancias han ido decayendo en los últimos meses. Y es que este servicio financiero tiene acciones en empresas tales como Coca-Cola, Tesco o American Express. Es interesante, como vemos, cómo ha ido cambiando un poco la fisionomía de este ranking de empresas más valiosas. En definitiva, muchas empresas de este ranking y a nivel mundial en general para el resto de empresas se ven afectadas por el momento que se vive de crisis, en el que se está viviendo una ralentización de la economía. Y las primeras que han empezado a sentirlo pues han sido precisamente las empresas tecnológicas. Ahí veíamos como alguien como Bill Gates vendía gran parte de sus acciones en empresas tecnológicas, incluso en su propia casa como era en Microsoft, para invertirlas en empresas relacionadas con la agricultura, con granjas. Y es que ahí vemos como empresas enfocadas en servicios de energía o en alimentación, es decir, digamos servicios básicos, son los que ahora se ven más revalorizados en este momento. Veremos qué ocurre en los próximos años, veremos qué ocurre cuando esta etapa más de crisis, más de tipos de interés altos por la posible recesión que se viene, cómo puede afectar a la empresa a nivel mundial, cómo puede afectar, qué ocurrirá en ese top 10 y veremos a ver en qué acaba saliendo todo esto. ¿Hay alguna que te haya sorprendido que esté por aquí en este ranking? ¿Cuál pensabas tú que iba a ser pues la empresa que se sentara en el trono de este ranking? Déjamelo abajo en los comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, deja un buen like y nos veremos en el siguiente. Esto es Revisiones de Cursos Online. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.